En la región de Coquimbo, un tribunal liberó bajo fianza a 23 miembros de la criminalidad organizada que se dedicaban a traficar toneladas de droga. Meses atrás, en Arica, también un tribunal reveló la identidad reservada de testigos protegidos en causas de narcotráfico. En la cárcel de máxima seguridad se realizan inspecciones y en una de ellas se encontró con que un líder del Tren de Aragua contaba con llaves maestras para esposa. Hoy Chile, con cierta razón, está ocupado de la corrupción en las instituciones en otros ámbitos. El caso Hermosilla nos tiene un poco en eso. Pero lo que estamos comentando recién, Coquimbo, Arica, la cárcel de máxima seguridad, no es tan diferente y por eso hay que hablar de ello y no parar de hablar de eso. Por eso estamos con Pablo Ceballos. Él fue oficial de Carabineros por 20 años, dedicado a la inteligencia, especialista en terrorismo, crimen organizado transnacional, grupos religiosos peligrosos, entre otras cosas. Él es consultor y es también investigador de campo y es autor de este libro que tengo aquí, un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Vamos a hablar de eso, de lo que él relata en este libro y de lo que está pasando en Chile con esto. Pablo, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá en FRM. No, muchas gracias por la invitación. Oye, Pablo, a ver, primero que nada, un virus entre sombras. Ese es el título de tu libro, en términos bien generales, porque ya vamos a entrar en detalle con todo lo que aquí relatas. ¿A qué te refieres con un virus entre sombras? Sí, mira, cuando yo empecé a escribir este libro, empecé a recordar ciertas anécdotas cuando Chile era un país que todavía no entendía el fenómeno de la criminalidad organizada como defectación como la que vemos ahora, que es diferente y que vamos a hablar. ¿Cuándo era eso más o menos? Esta conversación que relato en este libro sucede por ahí por el 2004, 2005, Ya. ¿no es cierto? Y posteriormente la respaldamos en el 2012, después del 2014. Y con un amigo mío que es sociólogo, que es un gran analista criminal, estamos tratando de reconfigurar la idea de cómo entender el crimen organizado. Porque uno se va mucho a los planteamientos académicos, que son un tanto laxos a veces, ¿no es cierto? Se hacen laxos para generar consenso, ¿no? Si no, no puedes generar el consenso. Pero la realidad ha ido cambiando y hoy día es mucho más notoria. Entonces, eh, él me dice, mira, quizás debiéramos plantear esto como al estilo Maturana, ¿no? Del profesor Maturana. Y entender esto como un ser vivo que tiene capacidad de reproducirse, de vincularse, de parasitar, de propagarse. Pero ese virus, ¿no es cierto? Esa instancia viva, ¿no es cierto?, que genera todo esto, tiene que tener condiciones para hacerlo. Y ahí dijimos, mira, es una buena forma de tratar de entender el crimen organizado en sus dimensiones. ¿Qué es? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué necesita para mantenerse su relación en el tiempo? Pero además con esa capacidad de infiltrar y corromper huéspedes que son tan débiles, ¿no es cierto? Y uno de los huéspedes más débiles que hoy día tiene la criminalidad organizada en América Latina son los estados democráticamente frágiles, con instituciones un tanto resquebrajadas, con sociedades un poco divididas o bastante divididas, en el caso, por ejemplo, la nuestra, que logra ir penetrando en un avance silencioso y complejo que tiene como objetivo final tomar el control del Estado. Ese es el riesgo que estamos hablando. ¿Y las sombras? ¿Cuáles son las sombras en este caso? ¿Es el desconocimiento que hay sobre el tema o...? Son múltiples sombras, son varias dimensiones de sombras, como están de moda, así el multiverso es multisombras, ¿no es cierto? Multisombras que ofrece nuestro propio sistema democrático, nuestro propio Estado de Derecho, nuestra propia forma como sociedad de ver este fenómeno, de entenderlo y también de enfrentarlo y asumirlo. Por ejemplo, a veces uno siente que la sociedad dice, bueno, esto es un problema policial. Y ojalá fuera un problema social. Hoy día podemos hablar que el crimen organizado es un problema social que puede afectar lo que más valoramos todos nosotros, que es el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, las sombras están y pueden estar en cualquier parte y la idea es ir develando las posibilidades de que esos espacios oscuros o grises puedan ser utilizados por el crimen organizado. Bien, oye Pablo, quiero que comencemos con algo de diagnóstico, ya que nos cuentes un poco de la evolución de esto de la delincuencia más común a la criminalidad organizada y ahí ver cómo se está desenvolviendo eso hoy. Yo sé que en tu libro lo tratas muy en detalle, pero primero, más preliminarmente. Uno cuando se refiere a estos temas suele hablar de números, de cuestiones cuantitativas, de hoy aumentó la delincuencia, aumentaron los homicidios, etcétera, pero por lo que uno puede leer en tu libro, acá hay cuestiones cualitativas y hay cambios cualitativos. ¿Cuáles son? ¿Cómo era antes la cosa? ¿Cómo es hoy? ¿Qué ha cambiado? Sí, es muy buena introducción a la pregunta y tiene respuestas bastante complejas. En este libro lo que hago yo fue encontrar un estudio de una distinguida profesora de la Universidad de Chile, la profesora Doris Cooper, que probablemente realiza la primera investigación académica, pero con mucho trabajo de campo realizada en Chile para eh, determinar cómo era la delincuencia chilena. Esta investigación se publica el año 1994 y ella determina, mira, la situación de la delincuencia chilena dentro de las cárceles, que es la mejor forma de medir, ¿no? El perfecto laboratorio para medir, ¿no es cierto?, ética, estructura, etcétera, Sí, vamos a hablar de cárcel. es de esta forma.
Y lo que hago yo es decir, mira, este estudio no se puede desperdiciar. Es un gran estudio, ella entrevista a muchos delincuentes que se asumen como delincuentes dentro de las cárceles, otros que no se asumen, ¿no es cierto? Normalmente una persona que cuando está en la cárcel dice yo soy inocente, estoy aquí porque no debiera estar. Y en esa trabajo de la profesora Doris Cooper determina varias características. Lo que hago yo es a 30 años después determinar si esas características se mantienen o no se mantienen dentro de las cárceles. Y ahí empezamos a encontrar la primera sorpresa. La profesora Cooper, el año 94, dice, mira, ¿sabes qué? Cuando uno entra a una cárcel, lo primero que observa es que existe una estructura dentro del ingreso a las cárceles, donde hay ciertos delincuentes que están muy arriba de la estructura y otro tipo de delincuentes que han cometido delitos que están muy abajo de la estructura. ¿Una jerarquía? Una especie de jerarquía intrapenitenciaria, ¿no? Yeah. Y esa jerarquía intrapenitenciaria obviamente significa un estatus diferente, una forma de vivir diferente en una cárcel, de relacionarse con los otros presos. ¿Qué es lo que determina ella? Por ejemplo, que en la parte superior de este estatus están los asaltantes, ¿no? Los ladrones, como se hacen llamar, los choros. El que roba un banco, el que planifica el asalto de un camión de transporte de valores. Y en esa estructura hay otros subniveles, ¿no? Si el tipo utilizó armas de fuego, planificó, se enfrentó a la policía, fue detenido y no dijo dónde está el botín ni quiénes son sus cómplices, estaba como en nivel tope, máximo, era una leyenda dentro de las cárceles. Entraba muy bien con esa ficha. Y así venían varios niveles hacia abajo y al último nivel de esto estaban los delincuentes de delitos sexuales, los violadores, muy, muy abajo de la estructura. En los parias, me imagino. Pero al ladito de ellos, los narcotraficantes, hace 30 años atrás. Porque contaminaban las poblaciones, porque eran diferentes. ¿Era mal visto eso entonces? Era muy mal visto. Los narcotraficantes lo pasaban muy mal en su momento en las cárceles. Narcotraficantes locales, no mega narcotraficantes de claro. Tráfico internacional. Bueno, 30 años después, en las cárceles, según lo que hemos podido ver, el nivel de la delincuencia del ladrón se mantiene en su primer nivel, pero al lado del ladrón está el narcotraficante. Y muchas veces están cruzándose, están vinculándose. Por ejemplo, un ladrón puede utilizar la ganancia de dinero, en vez de gastarla inmediatamente en un auto, en una casa, la invierte en un envío de narcotráfico al extranjero. Y tiene más rédito ese dinero. Lo lava con narcotraficantes. Puede intercambiar armas con narcotraficantes. Entonces, el narcotraficante subió mucho la estructura y eso generó un cambio completo de la forma como entendíamos las lógicas delictuales en Chile. Por ejemplo, normalmente, si tú entrabas a un recinto penitenciario hace 30 años atrás, dentro de ese recinto penitenciario había gente de un mismo barrio, una misma población. Y cuando uno analizaba ese mismo medio libre, ¿no es cierto?, fuera de la cárcel, esa misma gente se asociaba para tener una pequeña estructura delictual, un clan familiar, etc. Eso ha ido cambiando también, lo que significa que la delincuencia chilena ha cambiado en su morfología y también en su operacionalidad. O sea, hoy día los delincuentes van a propiciar el reclutamiento, por ejemplo, de alguien que sea experto en la conducción de auto, independiente o no de que viva o no viva en mi barrio, que sea amigo mío, que sea del equipo de fútbol, da lo mismo. Entonces, las condiciones de reclutamiento, de formación de estructuras son diferentes. ¿Eso tiene que ver con lo que tú dices, que privilegian más la capacidad más que la pertenencia territorial? ¿Tiene que ver con eso? Tiene directamente que ver con eso y eso significa también algo lógico, ¿no es cierto?, que uno puede observar que es una especialización de estructuras criminales ya muy enfocadas en determinadas cosas, pero con la posibilidad de saltar, por ejemplo, una especialización criminal para robo a convertirse en una organización híbrida que también trafique drogas. Eso es lo que estamos viendo. Tú decías que en tu libro que la delincuencia chilena tradicional era atomizada. ¿A qué te refieres con eso, atomización? Que estaba muy segmentada en pequeñas pandillas, clanes familiares, etcétera, y que hoy día lo que observamos es que más de una pandilla se une con otra y están diversificándose y creando estructuras más amplias, trabajando en enfoque en red. Por ejemplo, un caso para poder comprenderlo, lo que vimos nosotros en Rancagua, el intento salto al Brinks. ¿Ya? Esa es una estructura que tiene múltiples componentes, probablemente sujetos que tienen ciertas vinculaciones conocidas en las cárceles, con especializaciones muy importantes para determinar, ustedes conducen, ustedes hacen resistencia, ustedes consiguen las armas, ustedes realizan el robo. Y la estructura criminal, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, fue exitosa porque independiente de los 18 detenidos, el dinero no ha sido encontrado. No, y quizás ni se encuentre. Oye, Pablo, tú dices que ahora, una frase que voy a leer textual, la verdadera criminalidad organizada es agnóstica y poliamorosa. ¿A qué te refieres con eso? Sí, lo que pasa es que en su momento la inseguridad y la violencia asociada a la criminalidad organizada o la delincuencia organizada siempre ha sido utilizada como una especie de herramienta de debate político, ¿no? Ustedes son los corruptos, ustedes son los que se vinculan, ustedes están conectados con el crimen organizado, o lo que es peor, ustedes no hicieron ninguna política pública para evitar el crimen organizado, ustedes la hicieron todas, pero la hicieron todas mal. Y la verdad es que la criminalidad organizada tiene una trampa.
mientras No cae en ese juego. no cae en ese juego, mientras la sociedad se disputa en peleas de quiénes son los responsables de las malas políticas públicas o la no implementación de medidas drásticas, etcétera, y el crimen organizado es esencialmente polimoroso. Le da lo mismo relacionarse con alguien que sea de izquierda, de centro, de derecha, de ultraizquierda, le da lo mismo. Y es cosa de ver nuestra región latinoamericana, ¿no es cierto? Criminalidad organizada vinculada con gobiernos como el de Maduro, gobiernos como el de Bukele, porque eso es una evidencia, que hay ciertos antecedentes de un pacto criminal ahí, en alguna esfera del poder. Entonces lo que uno observa es que la delincuencia organizada lo que le interesa es tener relaciones con el poder. Quien sea que esté en el poder da lo mismo. Lo importante es vincularse con el poder. Oye, sobre eso, tú en tu libro esquematizas lo que podrían ser las características de la criminalidad organizada hoy. Y das varias: das corrupción, control territorial, la marca criminal, franquicia, violencia, los liderazgos, poder de negociación. Mira, probablemente no podamos hablar de todas en detalle, pero quiero preguntarte por una que a mí me interesó especialmente, que es esto de las marcas y las franquicias. ¿Qué es esto de que la criminalidad organizada, las organizaciones, se consolidan en una marca? Explícame un poco eso. Sí. Esto es bastante más reciente de lo que creemos, ¿no es cierto? Y antes de responder esa pregunta, quiero decir que nosotros hemos tenido la posibilidad de visibilizar mejor la criminalidad organizada en América Latina después de la pandemia, lo que no significa que surgió en la pandemia, Claro. sino que pudimos visibilizarla bien por un factor único, que es la retracción del Estado. Como el Estado desaparece en algunos espacios, uno puede observar más bien las lógicas de gobernanza criminal. Pero estos procesos de gestación criminal y cambio han venido de décadas que probablemente teníamos un diagnóstico quizás no adecuado o un poco errado. ¿Y qué es lo que observamos en este concepto de la marca? Entendemos que, o quizás la mejor forma de explicarlo sería con una especie de analogía, ¿no? Cuando estábamos en el colegio nos enseñaron que la Tierra tiene una atmósfera y esa atmósfera tiene diferentes capas. ¿Te acuerdas que nos explicaron Sí. eso? Eran como 5 capas, no me recuerdo Sí, cuáles no, son. yo tampoco, así que no Pero nos lo hagamos único que ridículo. recuerdo, sí, y todos vamos a recordar todo, que mientras más abajo estaba la capa, más cercana a la Tierra estaba, era más inestable, y mientras más arriba estaba, era más estable. Por lo tanto, los satélites y todo anda más estable arriba en las últimas capas que en las primeras. Bueno, en la atmósfera criminal sucede lo mismo. En la primera etapa estamos viendo estas organizaciones criminales que tienen esta vocación transnacional, o sea, dispuestas a salir de su país para gobernar otras áreas fuera de su país o su entorno, que están creciendo rápidamente y en los últimos años lo han hecho de una forma explosiva, ¿no es cierto?, producto de la pandemia, como el Tren de Aragua, ese Claro. es un caso emblemático. Y en capas superiores hay otras estructuras de las que no hablamos tanto, pero que en realidad funcionan como una especie de jueces, ¿no? De árbitros que determinan, mira, el precio internacional de la cocaína va a ser esto y no pueden venderlo más allá. Bueno, en ese nivel, esas grandes estructuras como los consorcios italianos, la Andrangheta y tal, los consorcios chinos, los grupos turcos, no están en guerra. Pero abajo, los grupos de abajo, los operadores logísticos, la criminalidad que está surgiendo y emergiendo, se está en guerra porque quieren ser los socios y el apoyo logístico de los grandes. O sea, ellos todavía no son parte de esa mesa, Todavía no, de la mesa de los pero adultos. es su sueño, Ya. es su sueño, pero también es su sueño mantenerse en esta parte de ser operadores logísticos confiables. Entonces, la única forma que tú tienes de demostrarte que eres un operador logístico confiable es demostrar que tienes una marca y esa marca funciona. Ya. Ese es el potenciamiento de la marca. ¿Dónde vemos ese ejemplo? Yo tengo uno que es interesante que podamos verlo. ¿Te acuerdas la crisis de seguridad de Ecuador? Hay un momento Sí, que en un del canal en vivo en Guayaquil, 2023 o fue ahora 2024? 2022-2023. Ya, eso. Hay un momento en que en un programa en vivo, así como si estuviéramos nosotros en vivo, entra Sí. un grupo de sujetos armados, encañonan al conductor, lo hacen arrollarse, le ponen un explosivo, y están 15 minutos al aire. Ese grupo se llaman los Tiguerones. Los Tiguerones es un grupo criminal, es una pandilla identitaria, son casi todos afrodescendientes, son de la zona norte de Ecuador, pero también está muy presente en Guayaquil, en Quito. Ellos eran bastante desconocidos hasta que hicieron eso. Una vez que hicieron eso, fueron conocidos por todo el mundo e increíblemente esa marca criminal, a partir de ese momento se ha expandido bastante y ha tenido alianzas con grupos criminales más fuertes como el Cartel Jalisco Nueva Generación y otros que ven en ellos un grupo confiable. O sea, la irrupción en un canal de televisión y quedarse transmitiendo en vivo, entre comillas, fue un acto totalmente deliberado por parte de los Tiguerones. Absolutamente, y si uno lo mira y lo replica a lo que observamos en Chile, hoy día hay una contracultura criminal en expansión donde también filmarse, fotografiarse con elementos que... Con armas. Con armas y elementos que después te pueden condenar por lo que estás haciendo, da lo mismo, porque hay un concepto muy fuerte hoy día en la delincuencia latinoamericana, que es la exhibición, demostrarse, ser parte de una cultura y sentirse orgulloso de eso. Me imagino que en eso tiene que haber, o sea, un deseo, como tú dices, de resaltar y de potenciar la marca, pero también sensaciones de impunidad, supongo, ¿no? O sea, Sí, ¿qué tanto se puede uno querer comprometer con un video, con armas, con
Yo creo que es un tema realmente de estudio sociológico, incluso antropológico, para entender qué está pasando, porque efectivamente a ellos les importa muy poco eso, porque también les importa muy poco estar en la cárcel. Sí, de eso vamos a Y hablar. que la cárcel es un mercado criminal tan potente como estar afuera de la cárcel. Entonces, mira, esto hay que analizarlo según dice el sociólogo Carlos Álvarez, a quien yo respeto mucho, desde la teoría de los incentivos. O sea, ¿qué es lo que te incentiva a ingresar en una estructura criminal organizada? Oye, Pablo, tú hablabas de la marca y que esas marcas se expanden en modo de franquicia, modalidad de franquicia. ¿Eso pasa en Chile? Por ejemplo, la relación del Tren de Aragua con los gallegos en el norte. ¿Es eso o otra cosa? ¿Cómo se explica? Sí, bueno, hablemos un poco del Tren de Aragua, porque es una buena forma de explicar. El Tren de Aragua surge, bueno, no hay una definición clara cuando surge. Yo tengo mi impresión por parte de la investigación. En el año 2004, el presidente Chávez, en ese entonces de Venezuela, declara lo que denomina la emergencia carcelaria. En definitiva, la emergencia carcelaria es decir, mira, no tenemos capacidad de controlar las cárceles. Algo complejo, ¿no? A partir del año 2004, esa emergencia carcelaria genera fenómenos como los pranatos, o sea, ciertos liderazgos criminales dentro de la cárcel que dicen, mira, ustedes no pueden controlarla, pero esta cuestión tiene que regularse, si no vamos a terminar... Algún orden tiene que tener, dice. Claro. Entonces nosotros vamos a crear un orden, una especie de orden y se generan lógicas, a pesar de que son negadas, de una especie de cogobierno, ¿no es cierto?, entre el Estado y la criminalidad. Ahora, un Estado débil y una criminalidad fuerte hace que uno de los sucumba, ¿no es cierto? Y obviamente la presencia del Estado, el Estado fue menos y probablemente se corrompió rápidamente. Y de 2004, o sea, hace 20 años atrás, hasta ahora, pasan varias cosas en Ecuador. Una oleada de violencia irracional, por ahí por el 2011, una violencia también desde las cárceles hacia afuera, que es contrarrestada con fuerza militar en Venezuela, y un montón de otras situaciones que hacen que la cárcel se potencie en Venezuela. Y a partir del año 2014, por ahí, empiezan las primeras migraciones regulares, ¿no es cierto?, de profesionales venezolanos que se dan cuenta que no hay oportunidades de expandirse mucho en Venezuela, empiezan a salir. Y el 2017 empiezan las oleadas migratorias ya irregulares, ¿no? Ciertos países ponen restricciones a la oleada y por lo tanto se genera un mercado criminal alternativo que es controlar trochas o pasos irregulares hacia el país vecino, en este caso Colombia. Y ahí es donde el Tren de Aragua se potencia como estructura criminal porque descubre que más allá del narcotráfico, el robo y la extorsión, hay otros mercados. Y el mercado que los hace crecer tremendamente es el mercado del tráfico de personas, ¿no es cierto?, en condición de migrante irregular. Y empiezan a controlar las fronteras de Venezuela-Colombia, de Ecuador-Perú, Bolivia, Chile, y por cada migrante que pasa es un negocio que ellos cobran. Y es un negocio complejo porque cuando tú no tienes dinero para pagar, el crimen organizado, especialmente el Tren de Aragua, le voy a decir, mira, no me vas a pagar, pero vas a tener que entrar esta arma, no me vas a pagar, pero vas a tener que entrar este paquete, que es ketamina, o esta chica que está viajando con ustedes es demasiado atractiva, va a quedar con nosotros pagando, ¿no es cierto?, en una plaza de prostitución hasta que pague esta deuda que tiene con nosotros. O cuando llegues a Chile vas a vivir acá, vas a trabajar, o me vas a prestar tu nombre, que es una forma de extorsión no monetaria, pero que me permite lavar dinero o generar activos criminales a través de la utilización de una identidad. ¿Y ese negocio en Chile que lo lleva? ¿Lo llevan los gallegos en el norte? Lo que pasa es que, claro, el Tren de Aragua surge como esta marca que se potencia y dentro de esta marca hay diferentes facciones. El Tren de Aragua tiene una línea base, ¿no es cierto?, que vincula a los principales líderes, que son tres del Tren de Aragua. Hay dos que están prófugos, uno que está detenido. Claro, el que está detenido, Larry Changa, nosotros estamos pidiendo su extradición, lo queremos traer a una cárcel a Chile. No sé si es una buena idea, pero tenemos que estar preparados para eso. Y esa es como la línea Tocorón, la línea de todos los que se conocieron en la cárcel. Y hay un montón de grupos que están franquiciados, son parte de eso, se vinculan. Los gallegos es una estructura importante del Tren de Aragua, es una estructura importante, es una banda dentro del Tren de Aragua asociada, que tuvo un problema de fraccionamiento porque una estructura de los gallegos se separa de ellos. Es el Tren del Coro, ¿cierto? Sí. Dicen que es más violenta, que yo no sé cómo se puede ser más violento. Bueno, es que ese es un tremendo punto, Francisco, porque lo que sucede es lo siguiente. El modelo exitoso como una estructura criminal ha crecido en los últimos 30 años es utilizando la violencia. Mientras más violencia racional tú utilices, más potencias tu marca, más presencia tienes y obviamente obliga a alguien que no está asociado a decir, mira, o me asocio acá o termino muerto. ¿Violencia racional, dice? Irracional. Irracional. O sea, si nosotros estábamos acostumbrados disculpe las personas que nos están escuchando, pero estábamos acostumbrados que un homicidio era 2 disparos por una persona muerta, claro, todos le ponen 40. 100. ¿No es cierto? Porque él es irracional y después de muerto le cortan una cabeza, lo desmembran, porque la cosa es enviar este mensaje de exhibición, es toda una especie de
de ecosistema, de símbolo, de mensaje, una semiótica criminal que hay que estudiar. Oye, a propósito de esto de la violencia, de la aplicación de una violencia irracional, tú hablas en tu libro en el desenvolvimiento del crimen organizado de etapas. Ya hablas primero de una etapa de intimidación, después hablas del control territorial y luego de normalización y penetración en el tejido social. ¿Cómo es esto, más o menos a grandes rasgos? ¿Cómo se desarrolla esto y en qué estamos en Chile hoy en día? Sí, bueno, cuando decidí escribir este libro yo dije, mira, este es un tema tan complejo que tenemos que tratar de explicarlo en simple, con cierta analogía, Claro. ir más allá del estudio No académico. es que se pueda teorizar datos. de manera acabada y decir, oye, esto es, pero algo de orden hay que dar, Sí, ¿cierto? yo he venido investigando estos temas hace varios años atrás, yo diría 12 años, desde México hacia el sur para entender los fenómenos de criminalidad. Entonces hay componentes que me han permitido entender me han permitido entender. Y esos componentes son mucho más aplicables en países que no estaban acostumbrados a fenómenos de criminalidad organizada. ¿En qué sentido? A ver. No conocían el fenómeno de la característica como lo conoce, por ejemplo, como lo conoció Colombia en los momentos de Cali o de Medellín. Chile era uno de esos. Ya. Ecuador era uno de esos. Costa Rica uno de esos. Es más fácil verlo en Uruguay. esos países en que no Claro. lo tuvieron ya. Porque uno puede partir, Desde- puede empezar a analizar desde la génesis hasta la evolución y de ahí en adelante toman los ejemplos de países más afectados como el Triángulo del Norte en Centroamérica y dice, mira, aquí podemos determinar dónde está la Ya. variable en qué parte estamos. Entonces, evidentemente tenemos una primera etapa de ingreso de criminalidad organizada o de transformación de la delincuencia común a delincuencia organizada, que es, le puse en el libro intimidación, porque es una etapa muy visible que tiene como objetivo demostrar que están presentes, luchar por el control del territorio, sea este territorio en medio libre o dentro de las cárceles, y hacer que otras estructuras criminales locales o otras estructuras menores, incluso el propio Estado, se dé cuenta que ellos están presentes. Esta etapa tiene que ser muy, muy visible, o sea, muertos en las calles, disparos, demostraciones de fuerza, etcétera, Que porque es es un la poco forma... lo que nos pasó en Arica en 2022, por ejemplo, que las tasas de homicidios se dispararon, se triplicaron o Claro. incluso más. Es lo que está pasando en todo Chile. Yo creo que hay pocas zonas donde no esté pasando esta etapa de exhibición, ¿no? Ya. Etapas de demostraciones de fuego irracional, con etapas de violencia, pero también con cierta semiótica no violenta, por ejemplo, rayado, muy característico de estructuras más criminales, mucho mensaje, mucha explosión de redes sociales. Esta etapa de exhibición violenta normalmente genera un impacto muy fuerte en la sociedad. Dice, ¿qué nos está pasando? ¿No? Un shock. Y lamentablemente, creo yo, a veces los estados, los gobiernos reaccionan exclusivamente a esta etapa de exhibición, de violencia irracional, ¿no es cierto? Y reaccionan con medidas muy, muy, muy específicas para bajar los niveles de homicidio, la tasa de homicidio. Pero si seguimos la lógica de una etapa de intimidación, entendemos que cuando una estructura criminal logre vencer a la otra, el asesinar ya no es negocio. ¿Para Claro, qué? no Tienes hay el control del necesidad. territorio. Y utilizan los que los mismos criminales determinan como la violencia necesaria, no la que tienes que emplear nomás para mantenerte. Entonces, Eso normalmente porque un grupo logró imponerse al otro, ¿cierto? un grupo logra imponerse a otro, o se dan las condiciones que el otro grupo desaparece, o se dan las condiciones donde ya no es necesario generar violencia porque el grupo B decide, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser de ustedes. Esto es muy común dentro del mundo criminal donde un grupo adversario pasa a ser parte del mismo grupo. El caso de los Z es uno de ellos. Entonces este nivel de violencia tiende, o tasa de homicidio tiende a bajar, ¡pum!, dramáticamente. Y los gobiernos dicen, lo logramos. Hemos disminuido tremendamente la violencia en las calles, etcétera. Pero lo que ha pasado es que probablemente hemos pasado a una segunda etapa que es el control del territorio. La organización criminal ya no tiene por qué pelear por ese territorio, es suyo. Claro, no se logró tanto, parece que se perdió. Lamentablemente estos son especies de círculos concéntricos, no etapas secuenciales. Por lo tanto, tú puedes retroceder, volver, avanzar. No se agota y pueden convivir también. Y pueden convivir, pueden coexistir en más de un momento. Por eso hay que poner atención. Y la tercera etapa, después de este control del territorio, es la penetración del tejido social, donde las estructuras criminales ya deciden ser parte importante. Porque aquí hay un detalle súper importante. Yo creo que debemos haber partido con esto. ¿Qué cosa? El crimen organizado tenemos que entenderlo para saber de qué hablamos como un modelo económico, a diferencia, por ejemplo, de la delincuencia organizada o la delincuencia común. Es un modelo económico que busca un objetivo: tomar las ganancias de las economías ilícitas e inyectarlas en las economías formales. Si no, no sirve. Sí, de eso queremos hablar, Pablo, en profundo. Una palabra sobre la penetración del tejido social. ¿En qué se expresa eso? Porque en los mercados criminales nos queremos meter en profundidad. Bueno, la penetración del tejido social tiene que ver precisamente con lograr ese objetivo final que estábamos hablando, y es inyectar o meterse como criminal organizado de forma directa o indirectamente en todas las plataformas sociales que puede tener una comunidad. Nosotros partimos diciendo, esto es corrupción de la política.
Sí, pero lo que hemos visto es que actualmente la penetración está en niveles más bajos, porque de repente un político electo puede durar 4 o 6 años y eso es lo que le va a servir al crimen organizado si no es reelecto. Claro. En cambio, un funcionario específico en un área específica que maneja recursos, por ejemplo, que determina o le pone el visto bueno en una licitación pública, puede ser mucho más útil para el objetivo de la Puede criminalidad estar décadas organizada. ese funcionario. Absolutamente. Entonces, se empieza a carcomer esto y donde lo hemos visto en la región latinoamericana y probablemente vamos a empezar a verlo en Chile, eh, por ejemplo, en barrios, en clubes deportivos, controlados por el narco, financiados por el narco. Y es muy complejo eso porque genera lógicas terribles que ya vamos a hablar, como el reclutamiento temprano de menores o el lavado de dinero por parte de recursos que vienen del propio Estado utilizando también juntas de vecinos, lamentablemente contaminadas. Y antes de la contaminación, amedrentamiento a líderes comunales para que dejen de seguir la línea política que a ellos no les gusta que Ya. siga. Y eso queda bastante invisible en la sociedad y es difícil de determinar. Hay poca denuncia respecto a eso. Estamos conversando con Pablo Ceballos, consultor e investigador de campo, especializado en terrorismo, crimen organizado y grupos religiosos peligrosos. Es autor de este libro, Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Oye, Pablo, un paréntesis antes de continuar con la entrevista, con las preguntas. ¿Dónde se puede comprar tu libro? ¿Dónde se compra? Estamos en la segunda edición, así que hoy día está ¿Está disponible. agotado o...? La primera edición ya se vendió toda, creo. Esta segunda edición está disponible en todas las librerías de Chile. Está en la Antártica, en la Feria Chilena del Libro, en librerías más chicas también, porque la editorial Cataluña también distribuye en editorial. Y si no, está por En internet, buscalibre.cl, perfecto. que tú lo compras. Y también está en formato digital, o sea, lo puedes comprar como Ya, o sea, ebook para iPhone o para Android, para lo que tú quieras. perfecto. Ya saben entonces, la Antártica, la Feria Chilena, Busca Libre, etcétera. Oye, Pablo, hablemos del tema que tú estabas introduciendo, los mercados criminales. Tú haces en tu libro una observación que creo que me parece muy importante y que personas, por ejemplo, como el fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica, la ha hecho, que dice que es un error asociar exclusivamente el crimen organizado al narcotráfico. Ya, y ahí tú introduces el tema de los mercados criminales. ¿Qué es esto de los mercados criminales? Explícanos un poco de eso. No, perfecto, es una excelente pregunta. Yo creo que nosotros nos quedamos un poco como sociedad pegados en Netflix, Narcos 1, Narcos 2 y Narcos 3. La cocaína. Sí. Efectivamente, nosotros con un gran investigador que recomiendo también leer, lo que se llama Douglas Fara, trabajamos juntos y escribimos hace un tiempo atrás algo que se llama La Cuarta Ola Criminal, que tratamos de secuenciar cómo ha cambiado la criminalidad organizada en América Latina. La primera ola para hacerlo y para llegar a los mercados criminales tiene una característica esencial y es el modelo de Pablo Escobar, ¿no es cierto? El modelo de Pablo Escobar tenía solamente un producto, cocaína, un mercado, Estados Unidos, y una ruta, que era la ruta del Caribe. Y él utilizó un método que se llamaba plata o plomo, pero que en un momento terminado empieza a utilizar más plomo que plata y le declara la guerra al Estado. El método no le salió muy bien a Pablo Escobar, terminó muerto en un techo en Medellín y surge inmediatamente esta segunda ola propiciada por carteles como los carteles mexicanos y el cartel de Cali, que mantiene un único producto, la cocaína, mantiene un único mercado, que es el norteamericano, pero cambia la ruta. Desde el Caribe genera la ruta de Centroamérica, generando mucha violencia en todo Centroamérica y potenciando, obviamente, a México como el país del ingreso de la droga y potenciando los carteles ahí. Y él también cambia el método, deja de utilizar el plomo o utiliza plomo justo y empieza a aumentar la plata. Y dice, mira, ¿sabes qué? El método de Pablo de la guerra contra el Estado no funciona, compremos el Estado. Y empiezan a financiar campañas políticas, acercarse, etcétera. Hay una tercera ola que tiene mucho que ver con el surgimiento de los gobiernos bolivarianos y la laxitud en la lucha del combate del crimen organizado, el desmantelamiento de la base de Manta en Ecuador, por ejemplo, la política de ciudadano universal del presidente Correa que permitió que cualquiera ingresara y no se restringía. Pero también cuando las FARC deciden invertir gran parte del control del territorio que tienen para dedicarse al tráfico de drogas, para financiar, entre comillas, la lucha, pero también para mantener un mercado rentable que enriqueció a muchos líderes de la FARC. Esa es la tercera ola. Y la cuarta ola es un componente, bueno, en la tercera ola empieza a surgir un fenómeno interesante que las estructuras criminales crecen a tal nivel que ya se convierte en una especie de poder paralelo. No necesitan ni comprar al Estado ni destruir al Estado, sino tienen la capacidad de negociar con el Estado. Y esta cuarta ola, que es la que nosotros estamos observando, es con la presencia de muchos actores extrarregionales, italianos esencialmente, turcos,
dirigiendo las operaciones criminales específicamente centradas en el mercado internacional del narcotráfico. Pero en los niveles más bajos de estructuras criminales locales han descubierto que existen mucho más cosas que el narcotráfico para expandirse criminalmente en una especie de ecosistema criminal. Por ejemplo, en Perú, un país que es uno de los 3 países productores de cocaína en América Latina, las ganancias de la minería ilegal asociada al oro desplazaron a las ganancias del narcotráfico completa. O sea, imagínate que el mercado criminal de la minería ilegal es más rentable en Ecuador que ser narcotraficante. Y empiezan a generarse otras economías complejas que son muy preocupantes para Chile, a las que no estamos preparados. Por ejemplo, la extorsión. La extorsión se ha convertido en un motor de crecimiento criminal de estructuras emergentes. En Chile la conocemos, en el centro de Santiago son los pulpos peruanos, ¿no?, los que lideran la extorsión, si Sí, no me equivoco, ¿cierto? lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno de extorsión generalizada, donde ya no solamente es contra la actividad productiva comercial de un barrio, sino es contra todos quienes están en un barrio controlado criminalmente. Ya, o sea, son vecinos que ni siquiera tienen un negocio. Claro, y esa extorsión es compleja porque puede llegar a ser no monetaria. O sea, tú no tienes cómo pagarme, pero me vas a pagar con tu identidad, te vas a bancarizar, vas a lavar dinero por mí, etcétera. Pero yo como criminal, esto no es tan duro, te voy a pagar $50 porque laves dinero por mí. Entonces, la estructura criminal deja de verse como algo amenazante, sino es algo que me está ofreciendo un dinero. Es un negocio también, de alguna forma. Y tiene mucho que ver con la retracción del Estado, con la salida del Estado. Entonces, estos motores criminales, por ejemplo, el Tren de Aragua se potencia con el ingreso de la ketamina, una droga que controlan ellos, o con el manejo de las plazas de mujeres, como le denominan ellos, pero que son centros de prostitución en condiciones de semiesclavitud de las mujeres que ahí están, el tráfico de personas. Entonces, la destrucción del medio ambiente a través de la minería ilegal ha convertido a la criminalidad organizada en múltiples motores. Entonces, en simple, si en la primera, segunda, tercera hora, o los años 80, 90 y 2000, el crimen organizado era un cohete en dirección a la luna, tenía un único motor de propulsión que era el narcotráfico. Hoy día esto no es así. Hoy día es un avión como un Antonov que tiene múltiples motores y que cada motor, aunque apagues uno, pueda seguir funcionando ese avión de la criminalidad. Ese es el ecosistema en que vivimos hoy día. Oye, Pablo, tú mencionabas la minería ilegal y también mencionas acá en el libro la extorsión a propósito de la minería. Ron Arrizqui, en su libro sobre el Tren de Aragua, describe cómo el surgimiento del Tren de Aragua también está asociado un poco al tema de la minería. En Chile tenemos de eso, tenemos por una parte minería ilegal y tenemos por otra también extorsión en materia minera, empresas mineras, por ejemplo. ¿Tú lo has investigado? ¿Tú eres trabajador de campo, lo has visto? Sí, no, yo estoy investigando la minería ilegal en una zona de Ecuador que se llama Ponce Enríquez, que ha sido brutal lo que hemos visto, el nivel de violencia y corrupción es tremendo, las muertes increíbles. En Perú hemos investigado en la mina La Poderosa, en Patás, en La Libertad. Tú vas para allá, estás allá. Sí, hacemos una investigación de campo. Y es violenta. Lo que tenemos en Chile es que hay un mercado criminal que ha sido utilizado esencialmente por estructuras chilenas, que es el robo de cobre, ¿no es cierto? Esa es una área que tiene que ver con la minería. Ahora, este robo de cobre inicialmente comenzó con cables, ¿te acuerdas? Pero después ya empezaron a robar envíos de cobre hacia el extranjero, los famosos cátodos, ¿te acuerdas? Que eran robados y escondidos. ¿Y se roban y se le venden a la empresa o se roban y después ellos se encargan de exportarlo? Es súper interesante, lo explico en un segundo, el mercado criminal del robo del cobre. Y hemos visto que eso son estructuras criminales que avanzan en un modelo exitoso. Hemos visto que hay, en el caso chileno, mucha préstamo informal, gota a gota, ¿no?, de origen extranjero a trabajadores de la industria minera. ¿Qué es lo que vemos? Porque lo hemos visto en Ecuador y esto estamos viendo muy fuerte, lo hemos visto en Colombia también y estamos viendo fuerte en Perú. Es que la actividad criminal o el crimen organizado ya no es solamente actividad de minería ilegal, es sobre todo el arco minero. Porque, por ejemplo, la mina Poderosa es una mina que es legalizada, es la más importante de oro del Perú, pero está bajo un ataque criminal gigantesco que a lo mejor los dueños de la mina van a tomar la decisión de no vamos a seguir operando en estas condiciones. Y al no decir no vamos a poder seguir operando, alguien va a seguir operando en forma ilegal. Abandonan las minas, por ejemplo. Abandonan las minas. Entonces, hay una actividad poderosa que se ejecuta sobre las rutas, etcétera. Y para volver a la pregunta del mercado criminal del cobre, las investigaciones que nosotros hemos hecho es que existe una política o una ecosistema de crimen organizado que está compuesta por al menos 3 elementos. El primero son los ejecutantes de la actividad del robo del cobre, ¿no? El ejecutante que roban el cobre, estamos hablando no del que va a cortar un cable, sino el que genera todas las lógicas de robo de cobre de alto nivel, de alto impacto, como lo que sucedió en Antofagasta con un equipo casi de comandos que roban un tren, ¿te acuerdas?
Esa es una estructura. Normalmente se persigue judicialmente esa estructura. Pero esa estructura, una vez que roba ese cobre, tiene que entregárselo a alguien que esté dispuesto a comprarlo. El que está dispuesto a comprarlo tiene que tener una condición especial, tiene que comprarlo en dinero en efectivo. No puede pedirle factura a los Por criminales, ¿no? supuesto. Y ese que lo compra, compra ese oro y ahí se inicia el primer proceso de limpieza o de lavado de, o sea, de oro, de ese cobre, y se obtienen facturas falsas probablemente, algún tipo de forma de blanquear la presencia de oro y tú lo pagas en efectivo. Uno se tiene que hacer una pregunta inmediata: ¿quién puede tener efectivo para poder pagar? Entonces, Y obviamente deben haber vinculaciones, las hemos encontrado, entre probablemente el narcotráfico y la compra del cobre, porque todo permite ir lavando dinero. No olvidemos que el objetivo es claro. blanquear estas divisas. Y esas estructuras que generan el proceso de blanqueo de este cobre robado terminan vendiéndose cobre a empresas constituidas legalmente, ¿no es cierto?, a empresas conocidas probablemente, pero que al ver que viene esto con una factura, con un origen, no tendría por qué preguntarse cuál es el No hay origen real cuestionamiento, claro. del cobre. Y eso es el punto que tenemos que poner atención en Chile. Oye, Pablo, tú has hablado de la cuestión migratoria y hay una cosa de tu libro que me llamó especialmente la atención. Mira, dices que, refiriéndote a las mafias, te cito, logran acceder a financiamiento sustancial que provienen incluso de donantes como la Iglesia, el propio Estado y organizaciones internacionales que financian transporte, hospedaje, alimentación, programas de educación y trabajo. Quizá yo no lo entendí bien, pero estás diciendo que en Chile las organizaciones criminales acceden a financiamiento que viene, por ejemplo, del Estado, impuestos, financiamiento de la Iglesia. ¿Cómo es eso? ¿No? Sí, bueno, no es solamente Chile, lo que hablamos ahí es el modelo que nosotros Ya, observamos que puede replicarse en Chile. ya. Lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a tomar un caso para aterrizarlo bien. La organización criminal, por antonomasia, la mejor organización criminal, la más efectiva que tenemos en el mundo actualmente es la 'Ndrangheta. Ellos son italianos del sur de Italia, de la región de Reggio Calabria. Ellos son tipos que han llegado a un nivel donde tú vas a Reggio Calabria y dejas una bicicleta fuera de tu hotel y no te la van a robar. ¿Y eso ¿no? por qué? Porque hay un control social completo. Pero en Reggio Calabria no vas a ver homicidio, no vas a ver robo, no vas a ver nada. Pero si tú quieres instalar un negocio en Reggio Calabria, no solamente tienes que pedirle permiso a las autoridades legales, tienes que solicitar permiso a las autoridades informales que componen este ecosistema ya difícil de distinguir. Ellos controlan un puerto allá. Gioia Tauro es prácticamente un cuerpo de la 'Ndrangheta. Entonces, ¿qué es lo que ha descubierto la 'Ndrangheta? Que menos violencia, menos atención del Estado. Pero también que tanta ganancia criminal producto de su principal especialización, que es el tráfico internacional de drogas, requieren lavar esos activos. ¿Cómo lo lavan? Bueno, como ellos controlan un territorio, cuando una empresa o el Estado quiere invertir, por ejemplo, en construir una cancha, ellos son los únicos que postulan para la construcción de esa cancha, porque nadie más se va a postular con ellos, ¿no? Pero toda la construcción de esa cancha, desde el tipo que va a ser, la empresa que va a hacer el jardín, la empresa que va a hacer el pavimento, la empresa que va a poner, todas son empresas de ellos. Entonces, la inyección de dinero que provienen para un objetivo de responsabilidad social del Estado o de una empresa terminan sirviendo como plataforma de lavado de activos en un circuito criminal utilizado. Bueno, ese modelo exitoso se replica en gran parte de la región latinoamericana, donde organizaciones criminales han logrado constituir, por ejemplo, empresas de fachada. Y aquí hay un detalle bien importante, una investigación que no la hicimos nosotros, pero pudimos ver que participa el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Descubrieron que narcotraficantes han empezado a constituir empresas para cubrir la logística de empresas reales. Por ejemplo, tú tienes una empresa banana, ¿Ya? y el narcotraficante constituye una empresa de transporte, una empresa de seguridad, una empresa de chequeo, de packing, de lo que tú quieras. Entonces, es el único proveedor que tiene esa empresa legalizada que produce banana, pero en todo ese circuito criminal, además de lavar dinero, además de ejecutar las operaciones, también puedes contaminar la carga. ¿En qué? Contaminarla Tratar con cocaína. O sea, tú una carga de, no sé, 2 toneladas de banano, tú inyectas ahí, contaminas con la droga que quieres enviar al puerto de Amberes, al puerto de Europa o a la reforma. Entonces, lo que uno ve es que la criminalidad organizada, a diferencia de los estados, son mucho más rápidos en reaccionar y en ver oportunidades criminales de lo que el mismo Estado ve como amenaza. Claro, y puede anticipar. O sea, el Estado se demora en detectar la amenaza, en cambio el crimen organizado detecta rápidamente la oportunidad. Oye, Pablo, tú has hablado harto del lavado de dinero, que es hacia lo que apuntan todas estas organizaciones, y hablas en ese contexto de los business centers y el aumento desmesurado y sin justificación de ciertas actividades. Mencionas tragamonedas, farmacias,
barbería, eso lo hemos visto en Chile, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué se sabe de esta expansión desmesurada de, por ejemplo, la barbería? Bueno, es una gran pregunta que indudablemente la respuesta puede ser que sean lugares, no todos obviamente, pero puede que sean lugares para el lavado de este tipo de activos. ¿Por qué? Porque así como vemos esta secuencia que hablábamos, la intimidación con la violencia, el control del territorio, también vemos que en centros cercanos a ese lugar de pugna por el territorio, surgen barrios, territorios, ciudades que no tienen el mismo nivel de violencia, pero tienen un crecimiento desmesurado de infraestructura, de casinos de juego, de lo que hemos visto acá. Y es una correlación directa de crimen organizado y lavado de activos. No hay duda respecto a eso. Y en Chile lo que hemos visto es el surgimiento de mercados que no tienen una justificación, al menos visual, de funcionamiento lógico, ¿no? Pero va más allá de eso, porque más allá de las barberías, que fue lo que advirtió la Contralora en su momento, Dorete Pérez, hay varias cosas que uno se pregunta. La expansión de farmacias en Chile. Toda la esquina. En todas las esquinas, farmacias que no tenemos certeza quiénes son los dueños, uno de repente no ve, no digo que sean todas las farmacias una actividad criminal, pero el tener una farmacia te permite hacer muchas más cosas que tener una barbería. Tú puedes importar otro tipo de elementos que puedes reexportar, puedes tener acceso. Hay que poner mucha regulación. Los tragamonedas, está la duda si son juegos de azar o son juegos ilegales. Entonces, al estar esa duda, hay municipalidades que tienen cientos de patentes para locales de tragamonedas que no entra nadie, y hay otras que la tienen prohibida. Hay muchos fixers que ha ayudado a defender la lógica de los tragamonedas diciendo que son... Entonces, hay mercados criminales que generan muchas ganancias, pero además de generar ganancias, permiten lavar dinero, que es el verdadero negocio. Oye, en el libro hay muchos temas. Estamos conversando de lavado, conversábamos del origen, de las características, de cómo se desenvuelve, pero quiero leerte un extracto que, más que un extracto de tu libro, es la dedicatoria del libro. Quiero leerla para que quienes nos ven la puedan conocer. Te cito. A los hombres y mujeres que con sus esfuerzos anónimos luchan diariamente por proteger a nuestra infancia del influjo del crimen organizado. Sus armas, la educación y el empleo. El campo de batalla, las aulas de escuelas y colegios en zonas donde el miedo y la impunidad crean una frontera peligrosa de cruzar. A ver, Pablo, la arista de seguridad, de persecución penal, de represión del crimen organizado, en mi opinión sería una idiotez soberana ignorarla, ¿ya? Pero esa no es la única. Puede ser que estemos viendo solo o abordando el problema solo desde el punto de vista de la criminalidad. Tú le dedicas cierto espacio a esto de la dedicatoria por algo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con ese tipo de aspectos? Uy, eso es... yo diría que esa es la parte que más emocional de este libro, ¿no? Porque fue cuando terminé este libro, el editor me dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que pongas una parte inicial. Y ese espacio de reflexión, yo soy un ex policía, trabajo con esto, conozco fiscales, he visto policías muertos, he visto fiscales asesinados, periodistas asesinados. Y dije, ¿a quién le dedico esto en realidad? Porque... podrían haber sido ellos. Podrían haber sido ellos. Y te cuento por qué no fueron ellos. Porque resulta que en el trabajo de campo que nosotros hacemos, que he tenido la oportunidad de hacer con Douglas Farah, por ejemplo, nosotros no solamente recibimos información de las autoridades, porque esa información puede estar un poco segmentada. Nosotros, las verdaderas narrativas que también hacemos con las chicas de Invisible, que es una fundación que se dedica a investigar narrativas de crimen organizado, es escuchar a las víctimas, sobre todo a las mujeres, a los niños, a las personas más afectadas en territorios controlados del crimen organizado. ¿Y qué es lo que sucede? Si el crimen organizado tiene muchas características esenciales, pero tiene una que lo diferencia de todas, que tiene ganas de mantenerse en el tiempo, temporalmente, quiere estar por años en un territorio que le genere ganancia. Si entendemos que esa es una de las características, comprendemos que mientras más rápido sea el proceso de reclutamiento temprano de menores, más posibilidades de lograr ese objetivo van a tener. Porque además de muchos beneficios, como por ejemplo un niño de 14 años es inimputable del delito que quiera hacer, por eso hay sicarios infantiles, ¿no? Y lo que uno observa es que las medidas inmediatas y también sustentables y sostenibles que generan los estados es más policías, más fiscales, más recursos para las policías, más recursos para los militares. Está bien, sí, es una forma de entenderlo. Pero si no cortamos rápido el influjo del reclutamiento temprano en una sociedad donde este tipo de fenómenos hay una contracultura de apología a lo delictual, si no cortamos el reclutamiento temprano vamos a estar fritos. Y ahí viene quizás lo más emocional respecto a esto, ¿no? Hay un campo de batalla que es invisible. Porque el Estado puede decir, y lo hemos escuchado en Chile, no hay ningún territorio en Chile donde nosotros no podamos entrar.
Y claro, yo con un batallón de personas bien armadas, con tanques y Sí. vehículos blindados dentro de donde sea. No lo va a decir tú, pero lo digo yo. Eso lo dijo el fiscal nacional en operativo Si la hace pregunta, poco. la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, cuando ellos se vayan, ¿el Estado permanece o no permanece? Esa es la verdadera pregunta que uno tiene que hacerse. Porque ahí vamos a ver si el Estado está o no está. Y resulta que en las aulas de escuela, en los colegios, está librándose la verdadera batalla. Y esos soldados que están evitando el influjo del crimen organizado no están recibiendo ningún apoyo, que son los profesores. Y aquí viene un tema bien importante porque como sociedad deberíamos hacer nosotros la pregunta de cómo convencemos a un niño de 10 años, 12 años, que quedarse en el barrio no es bueno y que lo bueno es caminar 2 kilómetros a una escuela, a un colegio que está mojado, o sea, que se gotea, o que no tiene los útiles escolares estando en agosto, ¿no es cierto? Que eso está pasando en Chile, o que los profesores no están ausentes, que ese es el camino correcto y no quedarte en el barrio y ver que el niño que tiene 15 ya es un narcotraficante, usa perfume, tiene una zapatilla Jordan de $500. ¿Cómo convencemos a eso? Y yo creo que la forma de convencerlo, y aquí me demoro un minuto que te voy a robar de la No, pregunta, y yo porque es que te iba a preguntar exactamente eso, cómo llevar a los niños a sacarlos de este mundo de automóviles lujosos, de mujeres, de mucho dinero rápido, cómo hacerlo. Así que, primero es una discusión de Estado el asumir un desafío como ese. No soy yo, que soy un simple investigador de campo, el que voy a traer las lógicas, pero sí quiero decir que hay modelos exitosos y hay que ponerle mucha atención. En Italia, nosotros hemos escuchado de los italianos, acá en Chile, lo que más, todas las autoridades lo repiten, el sistema 41 bis de las cárceles, ¿no? Las cárceles muy aisladas. Bueno, Italia tiene algo mucho mejor que el 41 bis. Tiene algo que se llama educación para la legalidad. Es obligatoria. Y se realiza a los jóvenes de la educación primaria nuestra, donde se les enseñan la democracia, las obligaciones de vivir en sociedad y los riesgos del influjo de la mafia. La educación para la legalidad es un camino maravilloso que está abandonado en Chile. Ni siquiera tenemos clase de educación cívica. Entonces tenemos jóvenes que egresan sin saber cómo funciona una ley. Y por eso tenemos jóvenes que dicen que se vayan todos, que nadie sirve, pues son todos corruptos, porque no entendemos cómo funciona un proceso democrático, un proceso legal en nuestro país. La educación para la democracia es un camino maravilloso que hay que seguir. Y en Chile se puede implementar rápidamente. Porque así con el mismo énfasis que nosotros hacemos a ciertas políticas públicas educacionales, como por ejemplo la diversidad, la identidad de género, tenemos que poner también sobre la mesa el tema de la legalidad, que no es ser choro o saltarse un torniquete, que no es despreciar la autoridad del padre, de la madre, de un policía, tampoco es. No, la legalidad funcionamos en un sistema diferente. Y si no nos gusta ese sistema, tenemos que cambiarlo. pero son temas también muy discutidos. O sea, tú mencionaste recién la identidad de género, hoy día está absolutamente cuestionada esa cuestión. Me imagino que también cuando nos pongamos a hablar de democracia, oye, de cómo debe ser nuestra democracia, no tengo idea, de ciertas, hay cosas muy particulares, cosas Lo que que se pasa es empiezan que a mezclar con la autoridad paterna, etcétera. claro, o sea, a lo que voy yo es precisamente que le pongamos el énfasis en todo, no solamente en algunas cosas. Y uno de los énfasis que creo yo que está faltando y que hay que colocar es la educación para la legalidad, por lo menos la cultura cívica en nuestro país. Y hay formas de hacerlo, porque yo me pongo a pensar qué oportunidad tenemos con la formación, por ejemplo, de los nuevos carabineros, que pueden convertirse en agentes de cultura de legalidad, pueden egresar, ¿no es cierto?, e ir a los colegios y explicar a los niños de cuarto, quinto básico, que todavía respetan la autoridad, lo importante que es vivir en armonía, en sociedad, lo peligroso que es el influjo de la criminalidad organizada. Lamentablemente, estas son discusiones que vamos a estar tomando en serio probablemente en 10 años más cuando esta situación esté muy compleja. Hoy día no es, por así decirlo, rentable para nadie hablar de esto, pero lamentablemente el avance de la criminalidad organizada es más rápido de lo que la política puede entenderlo. Oye, Pablo, quiero pasar a otro tema en que creo que también hay abandono, lamentablemente. Eh, Mira, luego de operativos policiales masivos, uno suele ver, no sé si tú lo has visto, que el subsecretario Manuel Monsalve o la ministra Carolina Toá declaran la desarticulación de bandas. Lo hicieron, por ejemplo, en marzo con los Trinitarios en Cerrillo. ¿Tú crees que está en lo correcto al decir eso? ¿Es preciso anunciar desarticulaciones una vez que se da un operativo? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que, a ver, las autoridades tienen obligaciones sobre la sociedad, una de ellas es informar y otra de ellas también, para algunas, es tranquilizar a la población. Efectivamente, hay una etapa donde se detiene un grupo de criminales, donde quizás las calles dejan de ser temporalmente un lugar donde estas organizaciones criminales pueden operar. ¿Ah? Eso yo creo que en algunos casos se da, en otros casos es bastante imposible porque tú no detienes toda la estructura.
Sin embargo, esa situación no hace que el problema termine ahí. El problema recién puede comenzar porque esa estructura criminal, sobre todo si es extranjera, con características diferentes, va a ser ingresada a un recinto penitenciario. Y los recintos penitenciarios hoy día en Chile no están preparados desde mi perspectiva. Yo ayer tuve una maravillosa presentación en la Escuela de Gendarmería de Chile con aspirantes oficiales de Gendarmería y con gendarmes alumnos y además con oficiales de Gendarmería tremendamente preocupados de estos fenómenos, tremendamente preocupados del asunto de corrupción interna y tratando de generar cambios en la formación de sus gendarmes y aspirantes oficiales para entender la dinámica organizada. Esa es una señal maravillosa como sociedad que tenemos. Es algo organizado por ellos, no fue organizado por el Estado, no. Ellos organizaron este conversatorio para discutir este tema. Tuve la oportunidad de participar. Por lo tanto, por lo menos en el nivel de la institución de gendarmería saben que lo que pueda suceder en las cárceles, y por lo que he visto también en prensa hay mucho consenso político en eso, puede cambiar y reconfigurar la criminalidad en los próximos años. ¿Cuáles son los fenómenos principales que tiene la cárcel? En los últimos 30 años en América Latina, las organizaciones criminales de origen o que tienen capacidad transnacional, o sea, han salido de su país, han surgido de las cárceles. Oye, paréntesis, Pablo, vamos a eso al tiro, pero uno podría pensar que las cárceles es el lugar donde el Estado tiene el control más férreo, o sea, sin oposición. Uno, en sentido común, uno no pensaría eso, pero eso no es así. ¿Por qué pasa eso? Cuéntanos un poco, y a contarnos la historia de cómo se ha desarrollado, ¿no? No, eso es interesante. Yo creo que primero, los sistemas penitenciarios en el mundo son distintos, ¿no? Eso es la primera lógica, ¿no? Y obviamente los sistemas penitenciarios que tenemos en América Latina también son distintos. El nuestro es distinto al que tiene Argentina, Perú, etcétera. Hay un componente común como lo decía, en algunos sistemas penitenciarios, que es que desde esos sistemas han surgido estructuras criminales transnacionales. El primer comando de la capital en Brasil, el comando Vermelho en Brasil, los choneros, los lobos, los tiguerones en Ecuador, el tren de Aragua en Venezuela. Entonces, ¿qué hace que condiciones diferentes penitenciarias generen un componente común de organizaciones criminales? Un factor que le hemos denominado gobernanza criminal intrapenitenciaria, o sea, que los criminales dominen la cárcel. Y al generar esta gobernanza criminal intrapenitenciaria, los criminales descubren un negocio o un mercado criminal mucho más rentable que el medio libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las cárceles una dosis de droga puede venderse entre 7 a 10 veces más caro que afuera de la cárcel, o 5 metros de la cárcel. En Chile, por ejemplo, según los datos de Gendarmería, cuando una persona ingresa al sistema cerrado de libertad, o sea, de prevención de libertad cerrado, un sistema cerrado, le hacen una clasificación y él voluntariamente dice si es consumidor o no es consumidor de droga. El 82% de las personas que están en el sistema cerrado se declaran consumidores de droga. Entonces, hay mucha demanda. Si una organización criminal logra tener el monopolio de la distribución de droga dentro de una cárcel, tiene un mercado que vale 7 veces o 10 veces más de lo que podría lograr afuera. Entonces, quizás el verdadero negocio de una organización criminal es estar adentro de la cárcel y gobernar la cárcel. Lo mismo sucede con la extorsión, que puede ser a los privados de libertad que no están asociados, que puede ser para que tengan una colchoneta, para que lo visiten o para que no les pase nada. Lo mismo sucede con los teléfonos celulares, que pueden costar 10 veces más caro, con un cable, con una memoria, etc. Entonces, cuando una organización criminal logra controlar el mercado criminal de una cárcel, en realidad es mucho mejor que se mantenga en la cárcel que tenga negocios afuera. Porque primero, está protegido. ¿Protegido por quién? Por el propio Estado. Segundo, puede generar lógicas de seguridad y corrupción bien complejas. Y tercero, puede, si el Estado lo persigue, generar lógicas terribles como utilizar motines o asesinar a criminales que no estén asociados o delincuentes que están presos no asociados, porque ahí es un fenómeno complejo. Los privados de libertad dentro de una cárcel que no están asociados a una estructura criminal tienen dos caminos. O durante los años que dure su condena o su prisión preventiva le pagan la extorsión a la organización criminal o forman parte de ella. O se forman parte de ella. Y eso es lo que potencia estas estructuras criminales en la pregunta inicial que tú me hiciste. Oye, Pablo, tú en tu libro tienes un apartado bien interesante que ya no son palabras tuyas, son opiniones, artículos de expertos, de varios, en la parte final. Y uno de ellos es del ex fiscal Emiliano Arias, que a propósito de esto de las cárceles habla de la existencia de una paradoja. ¿Ya? Y la paradoja, dice él, es esto de encerrar a personas pertenecientes al crimen organizado en un sistema penitenciario no preparado. ¿A qué se refiere el fiscal, el ex fiscal con esto? Sí, Emiliano, yo le pido a varios expertos que escriban en este libro, algunos deciden escribir, otros no se atreven a escribir, y Emiliano escribe un pequeño texto muy interesante respecto al tema de las cárceles. Lo que Emiliano plantea es que el potenciamiento de estructuras criminales al interior de recintos penitenciarios muchas veces es
fomentado por la invisibilidad que la sociedad y el Estado le da a esos recintos penitenciarios. Y cuando nosotros hablamos de eso, lo que tenemos que entender es que Chile requiere no solamente más cárceles, un cambio en la forma de las cárceles, sino un cambio sustancial de nuestro sistema penitenciario que involucra gendarmería, involucra mejores opciones de rehabilitación, mejores opciones de reinserción, o lograr que una persona no sea reincidente en el delito, que también es una forma importante para la sociedad, y no abandonar a esa gente a su suerte con la lógica que siempre nosotros decimos, se lo tienen bien merecido, ojalá que se pudran en la cárcel. Esa es la lógica social que tenemos. O sea, por último, si es que no hay una perspectiva, por decirlo de alguna forma, humanitaria, también hay que considerarlo como una cuestión práctica, ¿cierto? De que sea gente que no esté formando organizaciones ni delinquiendo. O sea, el primer comando de la capital surge por las condiciones que tenía la cárcel, que generaron un motín que significó la muerte de más de 100 personas y que hace que estos criminales se asocien y digan, mira, ¿sabes qué? Si nadie nos defiende, nos vamos a defender solos. Hoy tú dices sobre el primer comando que en 2001, solo en 2001 armaron 29 motines y que 5 años después eran 79 penales con motines. Sí, es interesante la historia del primer comando de la capital porque ellos surgen, como te digo, debido a las terribles condiciones en que se encontraban privados de libertad en Sao Paulo. La administración carcelaria en Brasil es federal, entonces cada estado tiene su propia administración federal carcelaria. Y se produce este motín y entre el 2001, que se produce el motín y mueren más de 100 personas, que se forma el PCC el 1992, perdón, el 91-92, y que el Estado reconoce la existencia de un grupo criminal, pasa muchos años negando la existencia de estas estructuras criminales. Entonces, cuando el Estado de Sao Paulo dice, mira, sí, parece que hay estructuras que se forman, los vamos a separar, intentan separar a esa gente, e inmediatamente en ese intento se generan estos motines simultáneos, 29. Oye, en este espacio tuvimos hace una semana a Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería de Chile, fue de hecho el primer entrevistado de esta temporada de entrevista, y te mencionó a ti, mencionó a tu libro, lo recomendó, pero además nos dijo que el PCC, el primer comando de la capital, estaba pasando colado acá en Chile. Yo no sé si tú tienes información sobre eso, pero ¿sabes algo del PCC, el PCC en las cárceles? Porque se habla mucho del Tren de Aragua, en el norte de los gallegos, los pulpos acá, etcétera. Pero ¿y el PCC? ¿Sabes algo de eso? Sí, ¿te acuerdas cuando hablamos al comienzo de esta entrevista que teníamos una atmósfera con diferentes niveles? Bueno, Sí. el PCC parece estar en un segundo nivel, está avanzando de esta estructura más inestable, más violenta, que está avanzando violentamente para controlar el territorio, a estar subcontratando esos ingresos a otros criminales. Hay varias personas, hay varios expertos que creen que el Tren de Aragua es parte de ese modelo que el PCC está haciendo para avanzar. Hoy día el primer comando de la capital es una estructura criminal que ha avanzado mucho en el tráfico internacional de droga y lo que les interesa a ellos son controlar puertos, mercados criminales. Si nosotros analizamos que ellos tienen algún nivel de control sobre el puerto de Santos, en la Baixada Santista en Sao Paulo, si uno entiende eso y logra comprender que al controlar el puerto de Santos controla el Atlántico, y esta estructura criminal necesita un puerto en el Pacífico, obviamente va a buscar un puerto en el Pacífico. Yo creo que el PCC no tenemos que esperarlo como que viene a controlar las cárceles de Chile, sino que a lo mejor es muy lógico que tengan algunos activos exploratorios, o sea, integrantes exploratorios del PCC que no necesariamente son brasileños, exploratorios, buscando oportunidades de mercados criminales para su objetivo final, que tiene que ver con el control del territorio, el control marítimo portuario, etcétera. Y eso es una amenaza. Es indudable que nosotros como Estado, como país, como sociedad cometemos el error de decir, no, ellos no están en Chile. Todos pueden estar en Chile. El tema es que para poder tener la certeza de que están en Chile, tenemos que entender que no solamente pueden estar de forma violenta. Claro, de que están metidos en el tráfico de drogas así como puro y duro, o en los pequeños barrios. O son los dueños de los tragamonedas ilegales y no lo sabemos. O sea, pueden estar de diferentes formas y lo que tenemos que nosotros entender es qué conexiones podemos determinar. El PCC utiliza la plataforma de las villas, como le llaman ellos, de los juegos de lotería, azar, etcétera, como su plataforma esencial de lavado de activos. Ellos son expertos en juego online y tenemos que poner mucha atención a ese tipo de amenazas porque la forma exploratoria o parasitaria que tiene el primer comando de la capital hoy día es diferente al primer comando de la capital de lo que narra en el libro del 2001 o el 2006. Es otro primer comando de la capital. Siguen con la parte violenta y activa esencialmente, es un negocio que no van a perder, pero quizás cuando buscan nuevos mercados no utilizan esa forma exploratoria. Lo han usado en países vecinos. El PCC está muy fuerte en Uruguay hoy día, en Chuy, que es una ciudad fronteriza en Uruguay, Chuy por el lado uruguayo y Chuy por el lado brasileño, se llama igual. Ahí está muy fuerte con el famoso tema de los doleiros, de los cambieiros, de la gente que cambia dólares. Está presente en Pedro Juan Caballero, en Paraguay. O sea,
tiene mercados criminales muy violentos y algunos no tanto en la zona fronteriza. Pero que está buscando nuevos mercados, está buscando mercados. El fiscal Giovanni Tartaglia, que estuvo hace poco en Chile, el juez Giovanni Tartaglia, un especialista en crimen organizado, y es subdirector del proyecto Pacto de la Unión Europea, él señaló públicamente que el PSC ha llegado muy fuerte a Portugal, obviamente por el tema idiomático, por el tema del idioma, o sea, está muy fuerte en Europa. Y al llegar fuerte a Europa significa que ellos tienen en el mercado europeo un mercado criminal de envío de droga muy fuerte. Y eso tiene una explicación, ¿eh? Quizás un medio segundo te lo digo. El consumo de cocaína en Estados Unidos ha bajado dramáticamente en los últimos 7 años. Lo que ha aumentado el consumo de otras drogas, como el fentanilo, los opioides. Sintéticas, como de las pastillas. Eso ha aumentado un 300% y en los últimos años se calcula que el consumo de cocaína o la venta de cocaína ha bajado mucho. Al bajar la venta de cocaína también baja el precio de cocaína. Entonces, si un kilo de cocaína puesto en Los Ángeles puede llegar a costar $50,000, $60,000, ese mismo kilo de cocaína en Australia o en Europa puede ser 180, 150 o $250,000. Entonces, obviamente, para una estructura criminal que se dedica al tráfico de drogas es más atractivo venderlo donde es más caro. Tiene sentido este movimiento a Portugal, por ejemplo, del PSC. Oye, volviendo a las cárceles, Pablo, preparando la entrevista, leyendo informes sobre el tema de distintas organizaciones, me pasó que consideré que la cuestión carcelaria es una de las más complejas con el crimen organizado. Quizás tú no estés de acuerdo, pero porque, por ejemplo, segmentación. Había informes que decían, oye, hay que segmentar, esto es lo más importante, hay que separar a las bandas, etcétera, porque se pelean entre ellas. Pero después había otro, por otra parte, que decía, oye, sí, la segmentación es importante, pero pasa que si separas a las bandas, por ejemplo, y dejas una en este módulo y a otra, lo que hace es potenciar a cada una porque están todos juntos entre ellos. ¿Cómo se hace esto, la segmentación? ¿Qué hay que hacer en Chile, por ejemplo? Sí, el tema de las cárceles es un tema, o sea, la otra vez yo conversaba con mi esposa y me decía que si metiéramos al paciente Chile a la urgencia, al triage, creo que le llaman tendría dos componentes muy claves. Una, las cárceles y otra, el reclutamiento temprano de menores. Son las cosas donde deberíamos poner mucha atención. En el tema de las cárceles, tenemos que, o sea, en este estudio, si tuviéramos el presupuesto, yo puedo construir una cárcel de máxima seguridad. Me demoro nada, necesito dinero solamente para construir una cárcel de máxima seguridad aquí en el estudio donde estamos grabando. Pero esa cárcel no me va a servir nada si no tenemos un sistema para saber a quiénes vamos a meter acá y cómo vamos a controlar que no salgan, o qué vamos a controlar que tengan acá, o cómo se van a comunicar. Entonces, la modificación de las cárceles implica infraestructura, tecnología y también procedimientos diferentes junto con el perfeccionamiento del sistema penitenciario. Actualmente, como lo tiene que haber dicho Cristian Alvear, cuando una persona es detenida y puesta a disposición de los tribunales determinan su ingreso a un recinto penitenciario, se llena una ficha de ese sujeto para saber si su clasificación criminal es de alto compromiso delictual, mediano compromiso, bajo compromiso. Esa ficha es como del año 90, no ha tenido muchas modificaciones. O sea, por lo tanto, y no es una culpa de Gendarmería, es una culpa del sistema completo, si pusiéramos a un tipo como tú y alguien del Tren de Aragua, por las preguntas que están ahí, probablemente los dos quedarían con bajo compromiso intelectual. Porque una pregunta no las vamos a decir ahora, pero eso hay que cambiarlo. Al cambiarlo, vamos a poder segmentarlo, alto, mediano y bajo compromiso. Pero creo que va un poco más allá. Y ayer lo conversaba con la gente de Gendarmería de Chile, que tiene una apertura a tratar estos temas maravillosa, muy buena, un interés en la gestión del cambio. Si el problema de las cárceles en América Latina ha sido la gobernanza criminal intrapenitenciaria, ¿no es cierto? Quizás la forma de segmentación también tenemos que cambiarla. Y tenemos que tenerla en base a delincuentes asociados y delincuentes no asociados a estructuras criminales. Delincuentes no asociados a estructuras criminales, creo yo que una buena idea exploratoria sería tener delincuentes asociados a estructuras criminales con potencial de gobernanza intrapenitenciaria. Una categoría. Delincuentes asociados a estructuras criminales con potencial de gobernanza intrapenitenciaria y extrapenitenciaria de alcance nacional. No. Y un tercer componente muy grave que tendríamos que tenerlo muy cementado es delincuentes asociados con potencial de gobernanza criminal intrapenitenciaria, extrapenitenciaria y transnacional. No. Esa segmentación creo que es más acorde a los años que estamos viviendo hoy día en América Latina, porque cuando nos empiezan a llegar miembros del PC, de las MARAs, ¿dónde lo clasificamos? Alto compromiso delictual, entonces vamos a tener a todos los sujetos asociados en un mismo lugar. Estamos conversando con Pablo Ceballos, autor del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Oye, nos queda poco tiempo, a Pablo le queda poco tiempo, vamos a ir cerrando. Giovanni Falcone, a quien tú citas en tu libro, un juez antimafia italiano asesinado por las mafias,
decía que la arrogancia del crimen organizado es del mismo tamaño que la ausencia del Estado. Yo, humildemente, le agregaría de derecho, la ausencia del Estado de derecho. Pero bueno, quiero ir a la pregunta. Una cosa, Pablo, cierto, es la ausencia del Estado y la otra es la captura. ¿Ya? Sobre ausencia es conocido. Otra persona que tuvimos acá también de invitado, que es Iván Puje, en su libro Chile Tomado, entregaba datos muy interesantes. Decía que a fecha de 2009 los barrios capturados por el narcotráfico en la región metropolitana eran cerca de 80 y que eso en 14 o 15 años evolucionó de una manera descomunal, pasaron a ser de 80 a 175, que las personas afectadas ya no eran 660.000, eran 1.700.000. O sea, sobre ausencia tenemos datos, pero sobre captura, es decir, la captura del narco, del crimen organizado, de, por ejemplo, autoridades, ya autoridades, altas autoridades o media autoridades, como tú nos contabas antes, funcionarios. ¿Hay de eso en Chile? ¿Sabemos? ¿Hay estudio y trabajo? Bueno, en el libro cito el caso de un concejal que ya está condenado por su tercer tráfico de droga, concejal que estaba en ejercicio, que obviamente al ser condenado por el tercer tráfico de droga uno podría pensar que los dos anteriores probablemente tuvo alguna participación en campaña. Hay una tendencia compleja y yo cito mucho, hay que mirar mucho el modelo ecuatoriano, hay una tendencia compleja a que el crimen organizado y la delincuencia común organizada utilice el método de la corrupción y la captación de funcionarios públicos para lograr el objetivo final, que es la captación del Estado, ¿no es cierto? Pero para eso también necesita potenciarse como estructura criminal capaz de negociar con el Estado. Esas son las dos formas que tiene de ir cooptándolo. Y lo que yo creo que hay que poner mucha atención a nuestro poder judicial, que tiene condiciones de también ser corrompido criminalmente, Lo que nuestra decíamos al política. comienzo, esto de los 23 miembros que fueron liberados bajo fianza, Sí, o la revelación de identidades reservadas, de testigos protegidos. Sí, son temas complejos que las argumentaciones que hay cuando se dan a conocer estos hechos es que es parte de lo que la ley les obliga a ellos, ¿no es cierto?, como jueces, decir, mira, yo no puedo aplicar el sentido común, yo aplico la ley. Eso es lo que yo he escuchado, yo he conversado con algunos jueces que dicen eso. Aquí tenemos que tomar un cambio. Quizás nuestras leyes son demasiado garantistas para la emergencia criminal que estamos viviendo y quizás la reforma procesal que se hizo el 2000, 2005 y se implementa estaba basada en un sistema garantista sin tener como componente de análisis el sistema o la afectación por el crimen organizado. Claro, que el crimen organizado pueda pagar fianzas de 23 sujetos por 2 millones cada uno, o sea, 50 millones desembolsarlas, así es como... Claro, y quizás esas son las sombras, ¿no es cierto? Llegó el momento de poner ese tema en discusión por parte de los legisladores, por parte de los expertos, que digan, mira, ¿sabes qué? Tenemos sistemas garantistas que sin por ningún motivo cambiarlos, obligatoriamente la garantía universal de los derechos humanos a cualquier imputado, ¿no es cierto? Tenemos que generar ciertas condiciones para no permitir que la criminalidad organizada permee estas instituciones y vayan siendo funcionales también a sus objetivos finales. Yo creo que es un tremendo desafío porque hay una frase que es interesante comentarla. Mira, los modelos exitosos en cualquier área de la vida se replican. Si a ti te va bien con algo, vas a hacerlo. O sea, de hecho, para venir Los buenos ejemplos se copian, dice. Claro, para ir al centro de Santiago, a la calle, a Las Condes de Santiago, quizás esta ruta que no conocía me funcionó perfecta, la voy a utilizar hasta que me siga funcionando perfecta, ¿no? Bueno, en materia criminal también los modelos exitosos se replican. El modelo exitoso en la región que vemos actualmente es la violencia desmedida, la desafío de la autoridad, pero también tiene la corrupción. Entonces nosotros no podemos pensar que solamente vamos a tener violencia desmedida y vamos a tener desafío del Estado sin corrupción. Es un modelo exitoso en su conjunto y tenemos que entenderlo en su conjunto también. Oye, Chile está siendo bien tocado hoy día por el caso Hermosilla. Acá nos hemos preguntado varias veces lo siguiente. ¿Qué garantía tenemos de que sea solo un abogado el que corrompe a fiscales, jueces, ministros, etcétera? ¿Qué nos garantiza que esos jueces, fiscales, ministros, lo que sea, no sean corrompidos por narcos? O sea, narcos, como tú lo decías, son violentos, tienen mucho dinero. ¿Por qué eso no puede estar pasando en Chile? O sea, yo creo que, a ver, nosotros tenemos que también pensar que tenemos instituciones de verdad, aunque hayan sido bastante golpeadas en el último tiempo. Chile tiene instituciones bastante más sólidas que otras realidades. Nosotros no podemos caer en un juego que es muy complejo de generar mucha sensación antipolítica. Todo es culpa de la política, todo es culpa del empresariado, todo es que se vayan todos muy argentinos, ¿no? Lo que necesitamos nosotros es mejor política, mejor empresariado, mejores leyes, mejores prácticas. Y la única forma, lamentablemente, en países amenazados por el crimen organizado es que haya un incentivo negativo a hacer alguna cosa que no te corresponda. Y el incentivo negativo tiene que ser súper fuerte y son las leyes, son las sanciones por el incumplimiento de esas leyes. Yo siento que no tenemos hoy día
nada que nos diga, mira, vamos a ser diferente al resto. Claro, Pero tenemos la oportunidad, eso sí, muy fuerte, de fomentar una mayor exigencia ética a quienes integran estas instancias de poder que son importantes conocerlas. claro, pero lo que conversábamos, Pablo, decíamos que no tenemos nada tan distinto que no haga que no se repliquen los ejemplos que ya A mí estamos me, viendo. Decíamos que no éramos corruptos. a mí me da miedo eso, a mí me da mucho miedo eso, no miedo, pero en realidad Inquieta. me inquieta bastante eso porque nosotros hemos tenido como país una política de mentirnos bastante. Por eso. ¿Ya? Somos un país de tránsito de droga y no éramos un país solo de tránsito de droga, un país Claro. donde se estaba consumiendo mucha droga. Cuando decidimos asumir que era un país donde se consumía droga, todas las políticas públicas que se hicieron como país de tránsito de droga fueron tiempo perdido y dinero gastado, ¿no? Entonces, una de las principales pasos que nosotros tenemos que tener es asumirnos realmente dónde estamos y quiénes somos y dejar de pensar que somos diferentes y que estamos mucho más adelante de lo que creemos en el caso de países muy desarrollados. Y estamos probablemente en un momento todavía de tomar decisiones a tiempo, no para evitar el ingreso del crimen organizado, que eso ya es imposible, sino para disminuir la velocidad del avance. Por eso hay que hablar de esto, como decía Borsellino, habla de la mafia, habla de ello en la radio, en la televisión, en los periódicos, pero habla de ello. Exactamente. Eso intentamos hacer aquí. Pablo Ceballos, muchas gracias por estar con nosotros acá en FNM conversando sobre el crimen organizado, la expansión, etcétera. Esperamos tenerte de vuelta en otra oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos quienes nos ven en esta entrevista. Nos vemos en la próxima semana.